Alberto Garzón, coordinador general de Izquierda Unida. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. No ha despertado entusiasmo la propuesta de su coalición en el PSOE. Dicen que es inviable la coalición, señor Garzón. Bueno, nosotros lo que hemos tratado de hacer en nuestro espacio político de Unidas Podemos, Izquierda Unida, es tratar de retomar un diálogo que desgraciadamente se frustró por determinadas razones en julio y que nosotros creemos que es necesario que podamos retomar ahora, cuando hay tiempo, para poder poner en marcha un gobierno progresista. Somos conscientes de que en el Partido Socialista y en el gobierno actual en funciones no despierta efectivamente entusiasmo, pero hay que trabajar para generar las condiciones para que entiendan el Partido Socialista y compartan que es el único camino posible y que, de hecho, lo que es realmente inviable es que el Partido Socialista gobierne en solitario sin ningún tipo de apoyos. Yo entiendo que el Partido Socialista no comparta algunos elementos de la propuesta. Es una propuesta flexible, legítima, sobre la que se puede discrepar, pero desde luego no es inviable. Lo que es inviable es que el Partido Socialista pueda ser elegido sin ningún tipo de apoyos. Y bueno, esto es lo que tenemos que abordar y espero que el Partido Socialista pues module su posición y entienda que muchos de los elementos que están en ese documento son cosas que ya han ofrecido y que por lo tanto, si tienen la voluntad de acordar, realmente no estamos tan lejos de llegar a un acuerdo definitivo. Pero ya sabe que el escollo ahora mismo está en ese gobierno de coalición por el que ustedes siguen apostando y que descarta el Partido Socialista. ¿Ustedes aceptarían negociar con el PSOE solo las medidas que recoge esa propuesta, dejando al margen la estructura de gobierno, dejando al margen la coalición? Bueno, nosotros entendemos que es perfectamente legítimo exigir un gobierno de coalición. Nuestro espacio es plural y tenemos matices y diferencias como se han puesto de relieve en los últimos tiempos, porque la unidad, que es necesaria y a nuestro juicio imprescindible, no es homogeneidad. Pero entendemos que lo que se ha puesto encima de la mesa es una cuestión absolutamente razonable, absolutamente legítima. Es muy normal en el resto de Europa y debería ser muy normal también en España, en el gobierno de la nación, entender que hay un gobierno de coalición donde se reparten no solo programas, sino también competencias para poder ejecutar ese programa. Y creo que ese es el camino y cada partido tiene sus propios intereses, preferencias, prioridades y sobre eso es lo que hay que discutir. De hecho, a mí me sorprende realmente que el Partido Socialista haya actuado con tanta celeridad en decir que no. Creo que han sido 4 horas lo que han transcurrido desde que ha recibido el documento, cuando realmente en julio estaba abierto a un gobierno de coalición. Si era verdad y era honesto el Partido Socialista, y yo creo que así lo era, en que quería un gobierno de coalición en julio, no hay motivos para entender por qué en septiembre no. Entonces lo que tenemos que hacer es retomar esas conversaciones donde se frustraron, ver cuáles son las resistencias, tratar de superar las resistencias y los obstáculos, facilitando ese acuerdo y consiguiendo un gobierno de progreso que ponga en marcha políticas sociales y que de paso evite unas elecciones anticipadas que darían una segunda oportunidad a las derechas reaccionarias que, a diferencia de la izquierda en este momento, pues sí que se están poniendo de acuerdo en determinadas comunidades autónomas para iniciar su proyecto político que es antagónico al nuestro. ¿A qué atribuye usted esa celeridad en la respuesta del Partido Socialista? ¿Cree que tienen decidido ir a elecciones? Yo creo que, como hemos dicho, no hay mucho entusiasmo en el Partido Socialista. Creo que el Partido Socialista tampoco es un bloque monolítico, hay diferencias de opinión y es lógico, pero creo que hasta hace unos días han estado diciendo, y de hecho en agosto lo han dicho, pidiéndole el apoyo a Ciudadanos y al Partido Popular. Cuando piden el apoyo al Partido Popular y a Ciudadanos es porque no quieren apoyarse en la izquierda, sino que quieren pivotar en la derecha. Yo creo que eso es un error, y no solo un error de partido, en lo que lógicamente yo no me meto, sino un error de país. Estamos ante una ola reaccionaria mundial, está gobernando en Estados Unidos Donald Trump, vemos cómo Salvini gobierna la extrema derecha en Italia, cómo crece la extrema derecha en toda Europa. Deberíamos mandar un mensaje muy positivo en nuestro país, en el sur de Europa, en el Mediterráneo, diciendo hay un gobierno donde las izquierdas se entienden. El Partido Socialista parece que todavía no está convencido de que ese es el camino y tendremos que convencerles. Yo creo que hay razones para pensar que se puede conseguir, pero si en el Partido Socialista
quieren elecciones, pues es evidente que habrá elecciones, porque son ellos los responsables de encontrar acuerdos o de encontrar apoyos, quiero decir, o de no hacerlo. Pero yo espero que entiendan que darle una segunda oportunidad a las derechas contra las que tantos millones de personas en España votaron el 28 de abril, votando por un proyecto de las múltiples izquierdas y progresista, y frustrar esas esperanzas, sería un grave error de Pedro Sánchez, que, ojo, no biográfico, sino efecto de país y efecto de la gente con la que nos cruzamos en la calle, que haya votado el PSOE, a Podemos, a Izquierda Unida o a quien haya votado, pero que sea progresista, está esperando que nos pongamos de acuerdo, sabiendo que somos diferentes, sabiendo que va a haber resistencias, pero oye, sentémonos y veamos cuáles son esas resistencias y resolvámosla. ¿Qué diferencias hay entre la propuesta de gobierno, las propuestas en realidad, porque son 4, de estructura de gobierno de coalición que plantean en ese documento, y la que rechazó Unidas Podemos en julio? Son distintas. También es distinto el contexto. La negociación que se produjo en julio fue absolutamente anómala. Se produjo en 3 días con una cuenta atrás verdaderamente peligrosa. Pero el reparto es prácticamente similar, señor Garzón, una vicepresidencia y 3 ministerios. Sí, cosa que aceptó el Partido Socialista. En lo que no se pusieron de acuerdo fue los negociadores en ese momento, fue en el contenido. Por eso ahora lo que hay son 4 propuestas, es decir, no hay una, sino 4, hay un abanico abierto y además son flexibles. Es decir, lo que tiene que haber es una mesa de negociación que plantee lo programático al mismo tiempo que las competencias administrativas y se vea cuáles son las resistencias de cada uno y las preferencias. El Partido Socialista probablemente no esté de acuerdo con ninguna de las 4, pero creo que la inmensa mayoría de las cosas que aparecen ahí las ha ofrecido ya. Por lo tanto, insisto, no estamos tan lejos, porque ya lo llegaron a ofrecer hace menos de un mes, y creo que si se sientan y dicen, bueno, pues esto no y esto sí, eso es lo que hay que hablar, y a lo mejor se tarda un día o 2 o 3, pero se podría resolver. Pero tenemos que partir de la hipótesis de que exista voluntad política, y eso es lo que de momento no está construido. Y algunos, como en mi caso, de Izquierda Unida, vamos a trabajar para que existan esas condiciones, para que el Partido Socialista se entusiasme, permítame que lo diga así, se entusiasme con que este es el único camino. Y además es que lo creo fervientemente, es el único camino. El Ciudadanos y PP ya le han dicho que no van a apoyar a Pedro Sánchez. Si no acuerda con nosotros, vamos a elecciones, y eso va a frustrar a la gente progresista de este país y va a poner con una sonrisa de oreja a oreja a las 3 derechas reaccionarias. Claro. Dígame una cosa, ¿Unidas Podemos se sentaría a negociar con el PSOE exclusivamente las medidas de su programa de gobierno, las que ustedes incluyen en esta propuesta de hoy? No, en este momento nosotros hemos establecido una línea muy clara, que es que se negocia de forma integral, se negocia un programa y unas competencias que son absolutamente, insisto, legítimas y razonables, que no se está pidiendo nada fuera de lugar, y de hecho yo diría que son hasta modestas en sus pretensiones, y creo que es lo razonable, son las demandas. El partido Podemos, que es la mayoría del espacio de Unidos Podemos, ha establecido esa demanda. El Partido Socialista estableció otra serie de requisitos, como por ejemplo que no estuviera Pablo Iglesias. Podemos accedió a esa demanda. Entiendo que el PSOE tiene que acceder a la negociación integral también, sobre todo porque, vuelvo a subrayarlo, no hay otro camino. Yo entiendo que al Partido Socialista le gustaría gobernar con mayoría absoluta, incluso con otras opciones, pero esos son deseos. La realidad, pues al final te obliga a tener que acordar con gente que piensa diferente, y así es la política, así ocurre en Europa y así ocurre en cualquier democracia, y también ocurre en muchas comunidades autónomas. El Partido Socialista acaba de desbloquear el acuerdo de La Rioja, que ha sido muy tenso, en que se han producido muchas fricciones, pero finalmente hay un acuerdo de coalición entre Partido Socialista, Podemos e Izquierda Unida. Entonces creo que si hay voluntad se puede. Yo creo que es normal que Pedro Sánchez ahora mismo tenga una discrepancia, pero tratemos desde la honestidad de que al final, en este mundo y en este momento y en nuestro país, necesitamos las izquierdas estar a la altura de las circunstancias. Yo no me creo que Pedro Sánchez tenga en su cabeza ir a unas nuevas elecciones con el mundo tal y como lo tenemos, amenazado por la extrema derecha y su crecimiento y las derechas radicalizadas. No me lo creo, porque podríamos ser un faro que plantee políticas alternativas en la fiscalidad, en el ecologismo, en el feminismo, en las políticas sociales, en las políticas laborales. Eso es lo que queremos y nos tenemos que poner de acuerdo. Ese es el único camino. Entonces espero que Pedro Sánchez pues entienda que es así y hay tiempo suficiente. Por lo tanto, hay que cicatrizar algunas heridas que se produjeron en julio. Hay que olvidarse
llenarse de rencores y hay que ponerse a trabajar pues para la gente que nos votó, porque no estamos aquí para otra cosa. Pongámonos en el supuesto, señor Garzón, de que el gobierno de coalición cuaja, de que usted es ministro de ese gobierno y que el presidente Sánchez tiene que repetir la gestión de la crisis humanitaria del Open Arms. ¿Usted qué habría hecho? Bueno, son muchos futuribles porque ciertamente no contemplo ahora mismo tantas hipótesis juntas, encadenadas, dado que en nuestra cultura política en Izquierda Unida nosotros planteamos primero que hay que resolver pues toda la parte de la negociación y luego ya en todo caso establecer quiénes son las personas con nombres y apellidos que representan colectivos. Pero en todo caso entiendo el fondo. Nosotros hemos sido muy críticos con la gestión del Open Arms y además visualizamos que ha habido grandes errores. Si yo hubiera tenido oportunidad de decirle a Pedro Sánchez en el ámbito de una gestión compartida del conflicto, le hubiera dicho que por encima de todo están los derechos humanos y que había una ONG que estaba haciendo lo único éticamente admisible, que es evitar que la gente se muera en el Mediterráneo. Todo lo demás, siendo real, todos los problemas que puedan existir en la Unión Europea, todos los conflictos, todo lo que llaman la realpolitik, puede ser cierto, pero no se puede dejar de rescatar a gente que se ahoga en el Mediterráneo huyendo, piensa de guerras, de hambre, del cambio climático, de la sequía o de la pobreza. No podemos hacer otra cosa, por lo tanto lo que ha hecho la ONG es la única opción éticamente admisible y por lo tanto el Partido Socialista y el Gobierno, en mi opinión, han tardado mucho en responder, 17 días, y cuando han respondido no lo han hecho por convicción, lo han hecho presionados por la ciudadanía y sin un plan establecido, sino dando ciertos giros incomprensibles, ofreciendo primero un puerto muy lejano, quizás, no, seguro, el más lejano del Mediterráneo, después uno más cercano y después una tercera opción. Yo creo que no es sensato. La política migratoria no puede depender de los titulares que se generen por cada caso. Tenemos un problema muy serio con las vidas. Se están perdiendo vidas en el Mediterráneo como consecuencia de políticas que tienen que ver con Europa y que no son responsabilidad exclusiva ni mucho menos del gobierno del Partido Socialista. Señor Garzón, que nos queda un minuto de reloj, pero yo le insisto, ¿usted habría acatado las decisiones del presidente Sánchez en esta crisis del Open Arms? Yo creo que la palabra acatar no es la palabra que procede en un gobierno. No estamos en un sistema presidencialista y el Consejo de Ministros tiene elementos de decisión colegiada. Lo que usted me preguntaba, yo trato de respondérselo. Yo lo que le hubiera dicho a Pedro Sánchez es que desde el primer momento tendría que haber hecho lo que hizo la primera vez con un caso de estas características. Le tengo que dejar, señor Garzón, le disculpo porque nos tenemos que ir, que la publicidad manda. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, gracias. Un saludo.